Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Es un placer saludarlos desde la plataforma virtual del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y un saludo muy especial también para todos nuestros colegas contadores que nos siguen a través de la página de Facebook de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que viene dando mucho que hablar. Hay muchas dudas, hay distintos enfoques. Perspectivas, incluso la SUNAT se ha pronunciado al respecto, y para esto hemos invitado al profesor Luis Durán Rojo, es un amigo de la casa, es muy reconocido en el gremio de contadores. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y nos acompaña para analizar esta norma, el Decreto Supremo 430 del 2020, que en buena cuenta lo que hace es regular aquello que ya ha dispuesto el Decreto Legislativo 1434, que data del año 2018. En primer término, quisiera, profesor Durán, que se dirija a nuestros colegas, les haga llegar sus saludos para empezar ya con el análisis de esta norma. Muy buenas noches, querido decano. Quiero, en primer lugar, saludar a todos los miembros de la Orden del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y a todos los ciudadanos contadores del país que siguen vuestra plataforma y vuestras actividades, y que yo las he visto tan dinámica en todo este tiempo. Y luego desearles un feliz año a todos. No es un año sencillo. Sabemos los estragos que está generando la pandemia y la lucha contra ella en la sociedad. Muertes, problemas de unidades económicas, trabajo, etcétera. Pareciera que se hubiera mostrado las situaciones más ruinosas de nuestra sociedad, y ante eso solamente me queda decir que mantengamos un poco la esperanza de que va a llegar un mejor momento donde vamos a poder volver a continuar con nuestras actividades profesionales y empresariales. Y cuando llegue ese momento, seguramente todo el dolor, toda la preocupación y la tensión que sentimos va a tornar en una posibilidad de volver a reconstruir nuestras actividades en nuestro país. Estoy muy feliz de estar contigo. No es un caso simpático lo que está pasando con... Sí, Luis, no te escuché la última parte. Sí, decía que estoy a disposición, que esta norma es una norma un poco complicada, no por la norma, sino por su contexto, pero cuando tú quieras podemos empezar. Muy bien. Bien, para poder entender la norma, quisiera que nos comentes el contexto. O sea, ¿en qué contexto se da este decreto legislativo 1434 y que ahora se ha desarrollado a través de este decreto supremo 430? ¿Cuál es tu impresión al respecto? Gracias, querido amigo. Mira, yo quisiera hablar de dos contextos. El primer contexto es el contexto del decreto supremo, ahora, y por qué ha causado tanto revuelo y tanta sensación en las personas, y luego, como tú bien dices, el contexto de la norma madre, la que le dio origen a todo esto. En relación al contexto del momento, creo yo que esta situación de pandemia y este momento difícil origina que nosotros, las personas, estemos con una sensación a flor de piel respecto de las cuestiones que nos informan. Entonces, la noticia sobre este decreto ha sido puesta en escena por varios especialistas, profesionales y periodistas, pero creo yo que han cometido una serie de errores y una serie de imprecisiones que no permiten que la verdad de la situación llegue a luz y la gente conozca bien la norma. Entonces las personas, el conjunto de personas, tienen una serie de visiones sobre lo que dice la norma que en realidad no existen. Yo lo que pediría en primer lugar es paciencia. Paciencia y calma a todos en relación a esta norma, porque no tiene las finalidades ni genera los problemas a los ciudadanos que muchos de los que han hecho comentarios en las redes o en las noticias han querido dar.
Y el contexto de la norma del decreto legislativo 1434 es el siguiente. Había que cerrar un círculo institucional en el Perú. Ese círculo institucional tenía que ver con unas situaciones mínimas de relaciones entre las personas y entre la transferencia de información que se hacen desde el país hacia afuera y desde fuera hacia el país. Eso se llama el intercambio de información. Ahí es donde tenemos que poner el punto fijo de nuestra discusión. Entonces yo te diría que podemos empezar por allí, por una conversación en torno al contexto de la norma en el marco del intercambio de información, si te parece. ¿Sí? Muy bien, mira, el asunto es el siguiente, vamos a ponerlo de esta manera. En el Perú y en América Latina, en algunos países de América Latina, especialmente por influencia de una visión que había en Argentina y en los Estados Unidos, se incorporó en nuestras constituciones y en nuestra cultura tributaria la idea del secreto bancario como un derecho inamovible, exclusivo y excluyente. Eso te estoy hablando del siglo XIX. Si uno revisa las constituciones peruanas va a encontrar que existe el secreto bancario, pero si uno revisa la teoría constitucional que estaba debajo, era una teoría que exigía un control muy fuerte. El secreto bancario se tenía que oponer, por un lado, a las demás personas, que nosotros como ciudadanos le oponemos el secreto bancario, que consiste en que nuestro dinero, que finalmente es un tipo de patrimonio, se opone a las otras personas. Pero luego, el secreto bancario también empezó a funcionar como una oposición de nuestro patrimonio frente al Estado. Ese es el concepto. El patrimonio dinerario que uno tiene se opone, la información respecto a ese patrimonio se opone al Estado y se opone a otros ciudadanos. A diferencia de otros patrimonios, por ejemplo, los patrimonios inmobiliarios, los patrimonios mobiliarios, están registrados en todo el mundo a través de sistemas de registros y cualquier ciudadano puede acceder y saber lo que yo tengo en un registro público. Si quieren saber cuáles son los bienes que tiene Rubén Saavedra, van a ir y los van a ver en el registro público y van a saber con exactitud qué es lo que tienes. Muy bien. ¿Por qué con el patrimonio dinerario no ocurría eso? Fundamentalmente, en mi perspectiva, porque al ser un patrimonio líquido generaba mucho riesgo de la persona. Riesgo de ser violentada por terceros o que el Estado produzca algún tipo de expropiación respecto a ese patrimonio. Ese es el contexto inicial de esta cuestión. Pero a lo largo del tiempo, esta idea fue decreciendo, especialmente en Rubén, cuando te refieres a relaciones entre el Estado en materia tributaria y el ciudadano que es un contribuyente. ¿Por qué? Porque esa huella patrimonial puede ser necesaria para los perfiles de fiscalización del Estado. Entonces aquí estamos ante dos derechos constitucionales. Por un lado, el derecho al secreto bancario, bajo los términos que te he dicho, y por otro lado, el derecho a la igualdad tributaria de los ciudadanos. Entonces, se creó una regla que se fue componiendo en todos los estados. En el mundo, el secreto bancario, como lo predican, casi no existe. Casi no existe. Son muy pocos los países que lo tienen en esos términos. Pero ¿cuál es la idea? Que el banco tiene mi dinero y tiene información mía, no la puede soltar a un privado, a nadie, y si la va a soltar al Estado lo hace a través de un procedimiento, pero la SUNAT, en nuestro caso, o la administración tributaria, que está a este otro lado, tiene un bloque que no permite que salga la información. Eso se llama la reserva tributaria. Entonces, la idea es, ¿qué parte de esta información que tienen los bancos es razonable que pueda trasladarse hacia la SUNAT? ¿Correcto? ¿Qué parte pueda trasladarse para los fines de la justicia tributaria? Pero esa parte que se traslada a la SUNAT está quebrada, está protegida por la reserva tributaria. Entonces yo le he llamado a eso hace muchos años como el candado. Este es un primer candado en favor del ciudadano que no permite que su información salga a los demás, pero la información que pasa a la administración genera un segundo candado, no sale fuera. Y ese segundo candado es la reserva tributaria. Entonces la administración no tiene toda la información mía de los bancos, tiene solo la información que es necesaria para sus perfiles de fiscalización. Ese es el concepto que está atrás de esta posición. Esta posición en el Perú avanzó desde más o menos el año 2001. Hubo un habeas data en el cual el Tribunal Constitucional hizo este análisis constitucional y permitió esto.
Pero luego, en el año 2006, más o menos, un poquito, sí, 2005-2006, salió la famosa sentencia del ITF y bancarización, porque esa norma era la que se puso en cuestión justamente. Y ahí el tribunal no completó esta idea del doble candado, pero sí la puso en términos. Si la SUNAT va a fiscalizar un tributo, dijo en aquel momento como el ITF, entonces sí debe conocer la información bancaria para fiscalizar ese tributo. Entonces el cierre del ciclo, es decir, la SUNAT necesita cierta información para luchar contra la evasión, la que sea suficiente, no completa, suficiente, y tiene que reforzar este otro candado. Ese es el contexto constitucional. El segundo nivel de contexto, si quieres, a menos que quieras que pasemos a explorar un poco más esta tesis, pero el segundo contexto es el siguiente. Y esto es importante que lo sepamos, querido Rubén. Hace unos años atrás, como tú bien sabes y hemos conversado bastante en el colegio sobre este tema, el grupo 7, el G7, el famoso G7, inició un proceso con la OECD con la finalidad de luchar contra el fraude fiscal, que le llaman BEPS. En el marco de BEPS se generó un espacio mucho más ampliado con otros países, que es el marco inclusivo. ¿Qué es el marco inclusivo de BEPS? Es un espacio de los países para tratar de usar o de establecer un estándar mínimo que permita que la evasión sea controlada a nivel mundial, porque estamos hablando de evasión de transnacionales, de evasión de grupos que pueden estar construyendo actividades ilícitas, etcétera. No voy a detenerme en esa parte. Pero, ¿qué es lo que pasó, Rubén? Fíjate, este grupo, uno de los elementos del estándar mínimo es el intercambio de información entre administraciones tributarias. Y el otro elemento del estándar mínimo es eliminar las posibilidades de la opacidad financiera que no permitan la cuestión tributaria. ¿Cuál es la opacidad financiera aquí? En pequeños países, en pocos, Suiza, por ejemplo, existía el secreto bancario a ultranzas. Entonces, la OECD se comprometió a que ese secreto bancario no afectara la actividad de lucha contra la evasión. En ese contexto, se estableció un programa que llevó a establecer un tratado multilateral de intercambio de información. Incluso en el Perú, cuando se aprobó, se modificó el Código Tributario. Te acordarás que tuvimos una conversación, creo que en tu gremio, donde discutimos sobre eso, y se introdujo en el Código Tributario una serie de medidas que nosotros hemos cuestionado, tú y yo, conceptualmente en algunos momentos. Muy bien, pero ese plan estaba completado. ¿Qué seguía de eso? Seguían dos cosas. Para que hubiera intercambio de información entre las administraciones del primer mundo necesitaban estar seguras de que las administraciones de fuera, como la peruana, cumplieran ciertos estándares mínimos. Porque ¿en qué consiste el intercambio de información? Consiste en que una administración tiene información de un nacional del otro estado y se la traslada periódicamente incluso. Entonces imagínate, los Estados Unidos colecta información, como allá no es el secreto bancario como aquí, colecta información de todos, tiene mucha información, y tiene que trasladar la información de peruanos a la SUNAT del Perú. Pero como tú entenderás, Estados Unidos tiene que cuidar ese doble candado, su reserva tributaria. Entonces necesita verificar que la SUNAT peruana esté correcta en el mantenimiento de esa información. Para hacer eso, necesitabas pasar por un procedimiento. Ese procedimiento consiste en una visita, una evaluación de la OECD respecto a si la SUNAT guarda las garantías para poder cuidar esa información. La OECD hizo ese trabajo con el Perú. Estuvo aquí entre el 2018 y 2019, hicieron un procedimiento. Si nos queda tiempo más adelante, yo te voy a poder contar cómo funciona ese procedimiento, porque estuve al tanto de lo que pasó en esos momentos. Es un procedimiento grande que empieza con una evaluación in situ, con personal independiente, un jurado de 3, un funcionario de la OECD, un miembro de la Administración Tributaria Europea y un miembro de la Administración Tributaria Americana. Vienen, hacen una revisión de todo el estándar, de cómo funcionan los programas, etcétera. Emiten una evaluación a título de jurado, la presentan ante la asamblea de los países, donde están todos, se hacen todas las preguntas, se discute, y luego los países votan para saber si ese país es un país digno al que le va a llegar el cambio de información. En el Perú se decidió que sí, que los estándares sobre esta materia, y de eso quiero conversarte luego, cómo es el control de esta información, los estándares sobre esta materia son correctos. O sea, hoy día
La SUNAT tiene los mismos estándares de seguridad del control de esa información del intercambio, similares a los Estados Unidos, a Francia o Alemania. Y de hecho ya recibió el primer intercambio de información. A finales del año pasado, la SUNAT ha recibido un lote de información de este tratado multilateral. Esa información la tiene aquí. Pero en ese marco, Rubén, y discúlpame que me haya extendido tanto, pero creo que es importante para tu público y para el análisis que tú luego vas a hacer, en ese marco de cosas había un problema que con el ITF no permitía tener cierta información que el Perú se había comprometido a trasladar. Porque recuerda que el ITF tiene dos situaciones. El ITF permite el conocimiento de depósitos y de retiros de una cuenta, porque eso es lo que graba con ITF, pero no permite saber los saldos en el tiempo. Entonces puede ocurrir la siguiente paradoja, Rubén. Imagínate, Rubén Saavedra tiene 20.000 soles en su cuenta. Fue el depósito de unos servicios que realizó en el mes de octubre del 2019. 18. Entonces, lo tuvo en su cuenta, vino la pandemia, no tuvo movimientos en esa cuenta, no tuvo nada. Por lo tanto, los bancos no le van a informar nada a la SUNAT, porque la SUNAT no sabe nada. Y resulta que a finales del 2020 recibe depósitos por pagos de actividad. Entonces, la SUNAT ya no va a conocer lo que había antes, porque no tenemos sistemas que permitan ese control tan largo de todas las cuentas. Entonces, la SUNAT solamente va a conocer ese depósito. Entonces van a decir, Rubén Saavedra recibió 10.000 más y gastaste 20.000 en diciembre por los gastos del fin de año. Muy bien, eso quiere decir, ¿de dónde ha sacado Rubén los otros 10.000? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué tiene 20.000 si está ingresando 10.000? Entonces la SUNAT te va a llamar a ti y te va a decir, Rubén, ven, cuéntanos. Y tú le vas a decir, oye, pero yo tengo un saldo, mira, mi saldo estaba el año anterior. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y por qué tú no le pides SUNAT a los bancos que te den ese saldo? Y la SUNAT te va a decir, porque no puedo. Porque los sistemas del ITF no permiten que me den saldos. Porque si yo tuviera el saldo, sabría de dónde viene. Y al saber de dónde viene, no tendría que llamarte Rubén ni fastidiarte a ti. Tendría que fastidiar a los que realmente son evasores o elusores. Muy bien. Eso que pasa en el Perú pasaba también con los saldos para la información de fuera. Entonces, y aquí voy terminando. El decreto legislativo que se introdujo fue el 1313. El decreto legislativo 1313 es la norma que permite que en el marco del intercambio de información tengamos esos saldos para que se puedan mandar al exterior. El decreto legislativo 1313 tiene unas declaraciones periódicas que hacen los bancos a través de un software especial que está alineado a todo este sistema de intercambio de información. Tiene su reglamento. Y ese decreto 1313 permite a la SUNAT colectar la información de los extranjeros para el intercambio de información. ¿Correcto? Hasta ahí estábamos bien. Entonces, ¿qué nos faltaba para completar ese círculo? Nos faltaba la información que no fuera de intercambio de información de los peruanos. Porque de los extranjeros tenemos movimientos por ITF y saldos. Pero de los peruanos solamente tenemos movimientos. ¿Qué nos falta? Saldos. ¿Para qué? Para completar el círculo del cierre de la información que se necesita para hacer perfiles. Y eso es lo que ha hecho el decreto legislativo 1434. Y su reglamento lo ha planteado el 31 de diciembre, muy parecido al reglamento que hay respecto del decreto legislativo 1313, en términos conceptuales, digo. Ahora, ¿cuándo va a estar vigente esta norma, Rubén? ¿Qué dice la norma? Pero me quedo aquí, de repente tú quieres tener algún comentario, discúlpame. Me he emocionado con esta explicación. Yo te he dejado que sigas porque es muy interesante tu perspectiva, nos hace entender el sentido de la norma, pero yo tengo ahí una primera cuestión. Este decreto legislativo 1313, que es del 2016, que incorpora el artículo 143A de la ley del sistema bancario, en efecto está orientado al tema de intercambio de información. Y mucha gente dice, sí, pues esto es una exigencia de la OCDE y por esa razón es que se está flexibilizando en cierto modo el secreto bancario. Pero esta última parte ya tiene relación con la información que se va a trasladar al extranjero, porque ya es información de los domiciliados acá y no es información que se va a reportar. O sea, estaríamos saliendo del contexto, ya no tiene nada que ver con OCDE. ¿Ahí cuál es tu perspectiva? Sí, gracias por tu aclaración, es correcto. El decreto legislativo 1434 no tiene que ver con el marco del intercambio. No tiene que ver, porque se trata de la información sobre los peruanos.
y lo que uno intercambia de información es la de los no peruanos, ¿correcto? Eso es en primer lugar. Pero sí tiene que ver con toda esta movida en dos sentidos. En primer sentido, porque cierra el círculo de información. No puede ser que tú tengas información de extranjeros, pero no de peruanos. Eso es una locura. O sea, tú imagínate como sociedad y como Estado, yo sí colecto información de extranjeros para ayudar a otras administraciones a que luchen contra la evasión. Pero la información de los peruanos yo no la puedo tener. ¿Por qué? Porque me están queriendo poner una visión del secreto bancario antiguo. Eso no es consistente, Rubén. Viola el principio de igualdad y viola la necesidad de la sociedad para trabajar. Pero la segunda razón es importante, y ahí de repente puedo pararme un minutito para contarte esta historia. La segunda razón es que la OSD generó un estándar de seguridad en la SUNAT para ese intercambio de información. Así como yo pido el principio de igualdad para el tratamiento de esa colección, la SUNAT tiene, y eso es parte de ese protocolo que han hecho, esta información que van a tener no va a circular por todas las intendencias, sino va a estar en el mismo estándar de información que la OSD está pidiendo para el intercambio. Por eso es que es importante. O sea, esta información que van a tener ellos va a estar enmarcada por esta regla que la OSD ha establecido en relación a ellos. Ahora, ¿cuál es esa regla? Si me permites, voy ahí. Digamos, para ponértelo así en blanco y negro, estoy queriendo buscar, dame un segundito para darte el nombre exacto de lo que la OSD, y acá está. ¿Qué es lo que la OSD ha nombrado al Perú? Espérame, yo lo tenía anotado en mi papel y luego aquí en el ordenador y se me ha ido. Dame un segundito para decirte. El foro donde se desarrolla esto se llama el Foro Global de Intercambio de Información. Y esta evaluación, y es importante que la gente lo conozca, lo ve, es muy fácil de encontrar, BEPS, intercambio de información, y ahí hay un documento de diciembre del 2020 donde se pone al Perú como uno de los países que ha obtenido este certificado. Se llama Calificación de País Recíproco para el Intercambio de Información. El documento, esa evaluación existe. El Perú lo tiene como uno de sus documentos clasificados institucionalmente, porque ahí al evaluar y todo eso se establecen ciertos estándares. Pero todo el mundo puede saberlo yendo a la OECD, buscando en y te van a ver uno de los países calificado de recíproco para el intercambio de información es el Perú, o sea, la SUNAT. ¿Qué es lo que hay en la SUNAT? Hasta donde yo recuerdo, la SUNAT tiene 4 tipos de informaciones. La información pública, o sea, que está al servicio de todos, la que no está clasificada en la reserva tributaria, la información reservada, que es un nivel de información del secreto bancario, luego viene la información confidencial, que es otro nivel, y luego viene la información restringida. Esos son los 4 niveles de seguridad informativa de la SUNAT. La información pública todos entramos. La reservada es información que no accedemos, que se puede acceder por pedir información posiblemente. La confidencial es información ya de la reserva tributaria y la confidencial es información de la reserva tributaria en mayor clave de seguridad. Hasta el nivel 3, acá hay acceso al público, acá hay acceso a funcionarios de la SUNAT, acá hay acceso de intendentes y fiscalizadores. Pero la información restringida no tiene acceso a los funcionarios de la SUNAT. Y quiero contarte qué es ese modelo. Ese modelo de información restringida es un grupo selecto que tiene un local en Lima, en la Intendencia Nacional. Ese local está parametrizado con niveles de seguridad interna y también de red. La información no sale ahí, esa información no se está usando para el teletrabajo en la zona, no se puede usar. Las personas que entran son unas cuantas con protocolos y estándares, a las que tú te acordarás se le pasó por un polígrafo, se les pasa por un polígrafo de verdad. Se hace un control para que entren sin cosas, usen la información y salgan con ese mismo asunto. ¿De dónde viene este modelo? En el Perú lo usamos cuando tú te acuerdas que al comienzo del gobierno de PPK se estableció un régimen para declarar operaciones que no habían sido declaradas antes. ¿Te acuerdas que hemos conversado también en una de tus actividades y organizaciones sobre eso? Muy bien. En ese momento se creó este estándar. La información que se obtuvo de esa declaración está allí. Yo quiero hacer una pregunta. Las personas que hicieron esa declaración, ¿han sentido que su información que han declarado ha salido de la SUNAT
o ha sido usada para fiscalizaciones normales? Y la respuesta va a ser no. Todos los que han trabajado en eso saben que esa información está allí, que esa información no ha salido ni se ha movido porque está en esa oficina. La segunda información que va a entrar ahí, que está entrando, es la información del intercambio de información de otras administraciones. Y la tercera información que va a entrar ahí es la que se produzca con este decreto legislativo 1434. Entonces, esa oficina, ese nivel restringido tiene tres tipos de informaciones. Tiene la información de la norma del famoso blanqueo de capitales, tiene la información del intercambio de información y tiene la información que va a haber del decreto legislativo 1434. ¿Y esto qué va a traer? De repente ya lo adelanto un poco para el siguiente momento donde vamos a conversar. Yo quiero que tú me cuentes un poco el resultado que esto puede traer en las fiscalizaciones. Esta información no la va a poder tener, por ejemplo, el intendente de La Libertad, los fiscalizadores de la Intendencia de la Libertad. Entonces, no la van a poder tener. Si encuentras un perfil de riesgo desde la Intendencia, a través de la otra información que tienen de ITF, otras cosas, va a tener que comunicarle a este equipo. Y este equipo va a tener que producir esa información y pasar ese caso a Lima. Y al revés, si este equipo encuentra en perfiles a alguna persona que realmente es un evasor, el trabajo se va a hacer allá. Entonces, yo entiendo que la norma que falta también tiene que introducir estos sistemas, estas seguridades de fiscalización que no permitan que la información de este tipo esté fuera, por el doble candado que te digo, ¿no es cierto? O sea, yo quiero que entienda la gente eso. Como esta información viene de la reserva tributaria, necesitas un candado y necesitas asegurarle a la gente que esa información no va a salir. Ahora, termino con lo siguiente. ¿Qué es? ¿Qué información es? La información es la siguiente. Primero, la norma está vigente, pero no se puede efectivizar hasta que la SUNAT saque una resolución que introduzca el método de declaración. Va a ser el mismo software que usan los bancos para esa otra información que te estoy contando. Segundo, va a ser periódica, mensual. Va a ser un tipo de declaración informativa mensual. Esa declaración informativa mensual, que van a proveer toda la información cada mes, lo que va a ser información de aquí para adelante, no puede ser información de aquí para atrás. ¿Okay? Los saldos que han habido antes no van a ser los saldos que encuentren ahora. Y ahí entra una pregunta que seguramente vamos a conversar más adelante, es ¿qué puede hacer la SUNAT con ese saldo jurídicamente? ¿De qué podemos hablar? Pero es saldo de aquí para adelante. Muy bien, ¿qué es? Los bancos se van a sentar y van a ver todas las cuentas de operaciones pasivas, o sea, de dinero que el banco tiene de los contribuyentes, que pueden ser patrimonios autónomos, patrimonios de entidades, personas jurídicas o patrimonios de personas naturales. Se va a sentar y va a ver si en ese patrimonio hay un saldo. Vamos a usar la palabra saldo para hacerlo más sencillo. Un saldo o un nivel de movimiento que más el saldo te dé más de 10,000 soles. Si hay eso, tiene la obligación de informar. Pero eso no lo va a ver solo respecto de una cuenta, sino que lo va a ver de todas las cuentas que tenga. Por ejemplo, si Luis Durán tiene 6 cuentas en el banco de crédito y cada una son de 3,000, 3,000, 3,000, como 3 por 6 son 18,000, ya pasé los 10,000, el banco va a informar los saldos. ¿Correcto? Eso es lo que va a informar. Mes a mes. Con lo cual, lo único que va a tener el banco es ese saldo que necesitábamos y va a tener las entradas y las salidas. Ahora bien, fíjate, Rubén, ¿qué informa el banco? Informa la cuenta, el titular y el saldo. No informa los depósitos, no informa el depositante, no informa el retirante. Eso no es información que va a hacer, simplemente el saldo de la información. Eso es lo que va a informar. Esa es la información de la cual están haciendo tanta bulla. Esto sí puede traer una consecuencia, Rubén, en las cuentas de remuneraciones. Te cuento por qué, creo yo. Porque como tú sabes bien, en el ITF las cuentas de remuneraciones no están afectas al ITF. Por lo tanto, la SUNAT no tiene esa información. Pero curiosamente los bancos, varios de ellos creo yo, en otros no, cuando tú depositas a esa cuenta o retiras de esa cuenta dinero, no te cobran el ITF. Entonces han entendido que lo que está inafecto del ITF es la cuenta, ¿correcto? Con lo cual, tú puedes tener una cuenta de remuneraciones y ahí estás introduciendo dinero y sacando dinero que no es de remuneraciones o que son de remuneraciones que no están legalizadas.
Entonces, esto, ahí sí vas a tener los saldos. Y eso sí puede ser un instrumento para que la SUNAT coteje esos saldos de esa información contra tus remuneraciones y digan, uy, tú estás declarando en tu planilla electrónica 5,000 y tienes movimientos que dan saldos de 10,000. O sea, quiere decir que estás ganando 5,000 y tu empleador o tu proveedor no lo está incluyendo dentro de tu planilla electrónica. Ese sí puede ser un efecto, pero eso es un efecto interesante para el bien de la sociedad. Entonces yo diría más o menos así: quien no tiene ningún problema, no tiene problemas sustanciales, no debería asustarse. Y segundo, quien sí tiene que estar preocupado, pero no por esta norma, sino ya por el conjunto de normas que teníamos, es aquellos que no han declarado, o sea, los que tienen evasión tributaria. Y finalmente, estoy hablando mucho, discúlpame. El nuevo año y tú me han provocado que hable y hable, pero me paro con esto. No, amigo. ¿Por qué 10,000 soles? Ahí termino. ¿Por qué 10,000 soles? Es una pregunta que nos hemos hecho, porque eso no cuadra con el importe de la declaración de UIF, no cuadra con los 7 UITs que son el mínimo no imponible de renta. ¿Por qué 10,000 soles? ¿Sabes por qué creo que lo han hecho? Por el límite máximo para estar en el RUS. El límite máximo para estar en el RUS, si recuerdo bien, Rubén, son 8,000 soles. Ya, entonces, lo que quieren es un parámetro por encima, porque hay mucha gente, empresarios, que están declarando RUS, están pagando RUS, pero sus ingresos son mayores que los del RUS, mayores a 10,000 soles. Entonces, creo que el parámetro mínimo de información son 10,000 para perfilar cómo luchar contra la evasión hacia adelante. Entonces, yo no siento que esto sea una agresión ni contra el taxista, ni contra el ama de casa, ni contra nadie. Es un dato más de información, pero sí tenemos que ser conscientes que hay un conjunto de información anterior que ahora con el Big Data, con la inteligencia artificial, muy pronto, pues estamos en la economía digital, la administración tributaria con este dato o sin este dato va a estar frente a la situación de conocer mejor la situación de la evasión. Entonces ahí tenemos que ver eso. Eso era, Rubén. Amigo, bien, yo antes de pasar al segundo bloque, que es analizar qué tanto ha cambiado la información que tenía la SUNAT antes y qué cosa va a hacer con la información, quiero cerrar este primer bloque haciéndote la pregunta que creo que tú eres el indicado en el Perú para responderla. Este decreto legislativo 1434 y su decreto supremo 430 del 2020 son inconstitucionales, vulneran la Constitución. ¿Cuál es tu perspectiva? Ya, no, yo creo que no son inconstitucionales. Yo creo que estos decretos legislativos, tanto el 1434 como el 1313, y todas estas normas, junto con el ITF, lo que están haciendo es poniendo al día, en su sano momento, en su sano juicio, la regla de secreto bancario. Creo que no tiene parámetros de inconstitucionalidad. Creo que la discusión que van a empezar, como pasa todo en el Perú, puede ir por cualquier lado, pero técnicamente a mí no me parece. ¿Y por qué hay constitucionalistas especialmente, no tributaristas, constitucionalistas que creen que esto puede ser un problema de secreto bancario? Porque ellos son constitucionalistas que lo están viendo desde un solo enfoque. El enfoque es la defensa irrestricta del derecho individual. Pero la lógica de la Constitución, la lógica de la vida constitucional, supone que los valores, principios y derechos se armonizan unos con otros. Ese es el punto. Entonces, el punto de quiebre ideológico es que hay gente en el mundo del derecho constitucional, cada vez menos, que creen que el derecho constitucional defiende derechos individuales cerrados. Pero la lógica constitucional dice que los derechos constitucionales siempre tienen que estar armonizados con otros derechos constitucionales. Y ese es el elemento hermenéutico. ¿Y cuál es aquí el derecho constitucional? Claro que el derecho al secreto bancario, ¿no? Porque la Constitución lo dice. Pero el derecho bancario tiene que estar armonizado con los derechos que tenemos todos a la igualdad tributaria. Porque fíjate, si hay una persona que esté evadiendo, eso significa que no está cumpliendo con el principio de capacidad contributiva y que a su vez está originando que otros que sí pagamos impuestos, como tú y yo, tengamos que pagar una mayor cuota de impuestos que la que deberíamos. Entonces, ese principio de igualdad tributaria, muy importante en materia tributaria, debe ser armonizado con el secreto bancario. No para que muera
el derecho a la igualdad tributaria ni para que muera el secreto bancario, sino para que convivan, que se den garantías para que no funcione. Ese es el mundo correcto del derecho constitucional. Pero lo que están planteando es que no, este es un supraderecho, este tiene que estar. Lo demás no importa. Esa visión del derecho constitucional, honestamente, querido Rubén, primero no la comparto y segundo, no creo que vaya a triunfar en el largo plazo. Ahora, sí es necesario, y este es otro problema, y simplemente lo dejo como estamos cerrando esta etapa, sí es necesario evaluarlo, seguramente vamos a conversarlo ahora. Yo no estoy diciendo con esto que la tributación es una maravilla en el Perú, no puedo decirlo, yo sé que no es así, lo he dicho varias veces en tus programas cuando me has invitado. Necesitamos una tributación con justicia. Eso quiere decir que a los contribuyentes y deudores tributarios las normas que les vas a aplicar se basen en el restricto respeto a los principios constitucionales tributarios, uno de los cuales es la capacidad contributiva. Entonces hay muchas normas en el Perú que han sido pensadas al margen de los valores de justicia tributaria. Esas normas tienen que desaparecer. Pero luego, por otro lado, hay una cosa más. Los contribuyentes necesitamos el derecho al buen trato. No porque, por favorcito, dame un buen trato, sino porque somos ciudadanos y, por lo tanto, los derechos procesales, los derechos procedimentales, tienen que estar cada vez más presentes en el Perú. Entonces, la tributación con justicia quiere decir que debo pagar lo justo, pero al momento del procedimiento y los procesos se me debe tratar con justicia. Y eso no ha estado ocurriendo. No ha estado ocurriendo, por ejemplo, cuando se demoran tanto en resolver casos. No puede ser. Y no está ocurriendo cuando el legislador hace malas normas, porque tú que eres asesor y yo que también lo soy, sabemos que el gran problema en el tributario ni siquiera es cuánto pagas, es cómo se redactan las normas. Son normas incomprensibles que siempre te van a llevar al problema de la discusión en juicios. Eso es lo que tenemos que acabar. Entonces, que no se me entienda mal, yo no estoy diciendo que todo por la tributación, lo que estoy diciendo es que hay que armonizar los derechos, pero que nuestra rama tributaria necesita ser repensada a la luz de los valores y de la justicia. Pero Luis, además, en términos prácticos, creo que tampoco prosperaría una demanda de inconstitucionalidad porque el Tribunal Constitucional viene siendo consistente ya con respecto al secreto bancario. O sea, no es un derecho absoluto, ¿no? Entonces, como tú bien decías, tiene que armonizarse con otros derechos que están también reconocidos en la Constitución. Entonces, Sí, yo no veo que el Tribunal Constitucional por ahí pueda cambiar la postura que ya viene de manera consistente en el tiempo, ¿no? ¿Tú qué mira, crees? hay cuatro, sí, vamos a ponernos en términos procesales, digamos. Hay cuatro escenarios para discutir la norma, digamos. El primer escenario, como tú dices bien, es el escenario de la inconstitucionalidad. Ese escenario tiene 6 años desde que la norma se produjo. Esa es una discusión contra la ley, o sea, contra el decreto legislativo. Todavía estarían en plazo. Entonces necesitaríamos que un colegio, más o menos como el Colegio de Abogados de la Libertad, plantee su recurso de inconstitucionalidad, alguien lo plantee, que vea si tiene calidad procesal, uno, si tiene interés, y lo plantee, o un conjunto de congresistas, y el tribunal lo va a resolver. No lo va a resolver en 6 meses. Vamos a tener que necesitar un año. Y mientras tanto, la norma está funcionando, es lo que quiero que se planteen. Muy bien. Y yo creo que el tribunal debería ser consistente con su tradición actual de esta situación de coordinar derechos y deberes y con su situación de la relativización del secreto bancario cuando hay otras fuentes y candados como la reserva tributaria. El segundo escenario, querido Rubén, es el escenario de la acción popular. La acción popular, no me refiero a la organización, me refiero al proceso. La acción popular se tramita contra los reglamentos, las normas reglamentarias, y se tramita ante los jueces. Entonces es un poco más fácil. Ya estoy entendido de que hay alguna acción popular ya o presentada o por presentarse. Esa acción popular significaría que se analizara si esa norma reglamentaria es ilegal. Si es ilegal, el juez decide. Pero si la norma reglamentaria está basada en una ley que a su vez es inconstitucional, esto necesita llegar hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que pronunciarse sobre esa situación en vía de consulta. Muy bien, la pregunta que habría que hacernos es si en este proceso la Corte Suprema va a decir qué es lo que va a decir. Tendría que seguir los parámetros del Tribunal Constitucional, pero eso también demora. Entonces vamos avanzando, porque
la decisión de un juez, mejor dicho, el inicio del proceso no para la vigencia de la norma. Entonces, eso también va a continuar. El tercer escenario sería un amparo, Rubén, un proceso de amparo, de algún contribuyente que dijera que no quiere, que le están violando o amenazando inminentemente que el saldo de información que se va a entregar a la SUNAT está violentando un derecho constitucional. Es bien difícil. Podrían hacerlo los bancos, de repente los bancos están interesados por alguna razón que yo desconozco, pero no le veo camino. Y el cuarto procedimiento, y aquí sí, discúlpame, quiero ser muy duro, es conseguir que este Congreso desastroso que tenemos, ¿no es cierto?, derogue el decreto legislativo. Y ese es el camino que se ha seguido. Hay un congresista, que creo que es del norte, creo que es de esta nueva bancada que han juntado, de los restos de otras, ha establecido la derogación por inconstitucional del decreto legislativo 1434. Lo que ha dicho él me ha sorprendido mucho. Tiene un nivel de ignorancia sobre el asunto. Él cree que es un problema de otro tipo y su proyecto no lo encuentro satisfactorio. ¿Qué puede pasar en el Congreso? La verdad es que, Rubén, permíteme decirte que no tengo ni idea. Después de todo lo que hemos visto desde noviembre, incluso con las normas agrarias, las derogan, dejan todo, luego traen una norma más complicada. Es un desastre. Yo espero, por el bien de la República, que no prospere y que continuemos tranquilos. Y si prospera, bueno, lo discutirán ellos, serán responsables los congresistas de mentirle a la gente, ¿no? Yo creo que ahí es el problema más de fondo. Entonces, esos 4 escenarios serían los escenarios prácticos. Sí, bueno, ahora habría que pensar, si quieres, para un escenario de las personas y los contadores y abogados que te están siguiendo, qué efectos reales trae esto en las fiscalizaciones de la SUNAT, ¿no? Y de repente, si me permites cambiar el rol por un minutito, yo estoy clarísimo de que tú eres una de las personas más entendidas en los temas de incremento patrimonial justificado y determinación sobre base presunta. De hecho, tienes un estupendo artículo que yo publiqué en Análisis Tributario sobre eso, muy claro, y cuando yo he necesitado algún aporte para una reflexión fuera, te he consultado. Así que a mí me gustaría saber, por eso cambio el rol, a mí me gustaría saber, ¿qué opinas tú después de haber escuchado todo esto en relación a cómo va a afectar los procedimientos en el Perú respecto a la determinación sobre base presunta y el incremento patrimonial no justificado? Especialmente para aquellas personas que no son evasores, evidentemente, y que encuentran en ese régimen un régimen que puede tener injusticias. No sé, querido amigo, ¿qué opinas tú? Sí, mira, y esta es la segunda parte de nuestra reflexión. Es interesante. Las personas están asustadas, dicen, no, ahora la SUNAT me va fiscalizar y ahora tiene información. ¿Es cierto realmente que tiene más información? Yo creo que no tiene tanta información. O sea, no tiene el nivel de detalle de los depósitos. O sea, abono por abono, retiro por retiro, no va a tener la SUNAT esa información. O sea, ya tenía globalizada con el ITF, porque el ITF te da mensualmente cuánto de abonos, cuánto de retiro, no te da el detalle. En este caso, lo que se va a tener es el saldo y de pronto el promedio de los movimientos que ha habido en un determinado mes o periodo, depende cómo la SUNAT lo regule. Pero igual no va a tener el detalle. Entonces, acá hay que partir el tema en dos. Uno, personas naturales que no hacen actividad empresarial y dos, personas jurídicas que hacen actividad empresarial. Para las personas jurídicas, para las empresas, yo veo que la SUNAT sí va a tener ahora, va a saber qué cuentas en soles, en dólares, va a tener detalle de cuentas, porque cuando un auditor va a la fiscalización y en el requerimiento le pide, dame tus estados de cuenta, podría que la empresa no le entregue todos los estados de cuenta, ¿no? Entonces, ahora sí va a tener el detalle y va a tener los saldos. Pero igual, en el caso de las empresas, si se quisiera hacer una determinación tributaria, lo que creo que debería aplicar podría ser el artículo 71, ¿no? Que es esta determinación de ventas o ingresos por depósitos no sustentados en cuentas bancarias. Pero tampoco se va a tener el detalle de los depósitos. Entonces, no podría la administración tributaria emitir un requerimiento diciendo, mira, este es tu movimiento ITF, este es tu saldo, y susténtame. No, requiere detalle, depósito por depósito. Entonces, yo siento que en esta parte la SUNAT sigue igual que antes. Igual va a tener que recurrir a un juez, solicitar el levantamiento del secreto bancario
y pedir que el banco entregue el detalle de la información como lo viene haciendo hasta ahora, porque esa regla en la Constitución sigue vigente, ¿no? Esa información a detalle la va a tener en tanto que exista un juez que ordene el levantamiento del secreto bancario. Además, eso está en el código, ¿no? Respecto de operaciones pasivas, en el numeral 10 del artículo 6.2. Entonces, eso por un lado, por el lado de las empresas. Por el lado de las personas naturales, yo siento que la situación sigue exactamente igual. ¿Por qué razón? En el incremento patrimonial no justificado, el artículo 60 del reglamento establece dos métodos para determinar el incremento patrimonial no justificado, ¿no? El método de adquisiciones y desembolsos, que es el que ordinariamente la SUNAT utiliza, y el método del balance más consumo. Ese casi no lo usa nunca. Siempre adquisiciones y desembolsos. Para adquisiciones y desembolsos, en la determinación del incremento se requiere los abonos en cuenta, los depósitos. Tampoco lo tiene. No tiene el detalle. Entonces, yo digo que estos miedos infundados que algunas personas están generando y las mismas personas se desesperan, yo creo que sigue igual la cosa. Igual la SUNAT, si es que el contribuyente no brinda facilidades para entregar su información, sus estados de cuenta, sus movimientos, va a tener que igual que recurrir al juez y levantar secreto bancario. Entonces, yo creo que por ahí la cosa no ha cambiado mucho. Lo que sí me preocupa, y ahí sí quisiera nuevamente devolverte la pelota a tu cancha, es... yo siento que la determinación por incremento patrimonial no justificado, yo he visto casos muy de cerca, donde como se traslada la carga probatoria al contribuyente, ¿no? Entonces la administración tributaria se exime de realizar cualquier actuación y termina determinando impuesto a la renta presunto, claro, respecto de rentas que si el contribuyente tuviese algún medio probatorio, definitivamente no fuesen rentas grabadas. Entonces, ahí sí quisiera tu perspectiva de cómo estamos en este artículo 52, básicamente de la ley de renta, que determina, creo que, esta posibilidad del traslado de la carga probatoria en materia de incremento patrimonial, mi querido amigo Lucho. Nos estamos entendiendo casi a la perfección, querido Rubén. Es increíble cómo lo que estás diciendo lo comparto al 100%. Yo creo que hay demasiada bulla sobre esto. Sí creo que ya queda un análisis sociológico sobre por qué tanta bulla y por qué ha tenido tanto eco. Yo le explico en dos razones muy rápido. Primero, la SUNAT pues no es ni puede ser nunca una institución del Estado querida. Ningún administrador de tributos es querido. Yo estaba revisando el discurso de Pardo en el siglo pasado y decía de la administración tributaria que a él le preocuparía, decía él, que quisiéramos a la administración tributaria. Que cobre impuestos nunca es querido. Ya te lo digo desde la Biblia. Recuerda tú al pobre Mateo cómo lo tenían, ¿no? en la Biblia por ser recaudador de impuestos. Entonces, bueno, yo explico esa parte y lo entiendo. Y entiendo que la gente tenga reacciones contra la SUNAT y que siente injusticia que la tiene que haber y la va a haber. Ese es un primer punto. El segundo punto, la segunda reacción es la situación en la que estamos todos en la pandemia, que cualquier información nos alarma. Y cuando los medios o cuando determinadas personas lo hacen para generar escándalo y generar fake news, entonces la cuestión se pone muy difícil. Entonces yo lo primero que le diría a la gente es tranquilidad, porque esta norma no está trayendo nada relevante ni importante que viole derechos de las personas. Porque si hubieran violaciones de derechos de las personas, créeme que yo sería el primero que habría salido, como en otras oportunidades, a reclamar. Lo segundo que planteas es muy importante, pero hay una agenda de antes. La agenda de antes es cómo volvemos racional el régimen de determinación sobre base presunta. Tú concretamente has hablado de una norma en la que se hace referencia a la carga de la prueba. Esa norma tenía sentido y se justificaba en un tiempo en el cual no había economía digital y no había inteligencia artificial. Entonces, la administración era una administración que hacía fiscalizaciones de planta, las viejas fiscalizaciones de planta, que significaba que ella necesitaba información que no tenía. Entonces, ahí se establecían unos parámetros probatorios que obligaban al contribuyente a decir lo que tiene. Pero creo que a medida que la administración tiene intercambio de información, tiene más información que colecta, esas reglas deben cambiar.
No podemos tener unas reglas en general donde el ciudadano esté proveyendo de información durante la fiscalización o tenga cargas probatorias que le signifiquen un costo alto de su propio desenvolvimiento. Ese creo que es el punto que has puesto genialmente ahora. Quedaría para un artículo, mira, un artículo en un periódico en el siguiente sentido. Desde el año 2000, cuando cayó Fujimori en adelante, le voy a llamar la tributación del tiempo de la democracia fallida, hasta el día de hoy, el modelo tributario que tuvimos en el Perú era un modelo de luchar contra la elusión y la evasión, y eso estuvo bien, pero consistía en trasladarle al contribuyente una serie de deberes informativos. O sea, como no teníamos información suficiente, no teníamos estadísticas suficientes ni controles, necesitamos porque nos proveyeran de información. Y ahí vinieron los famosos deberes de colaboración. Muy bien, la pregunta que nos tenemos que hacer en el Bicentenario, querido Rubén, y que tiene que ver con tu pregunta en concreto, es si los contribuyentes tenemos que tener tanta carga de colaboración o no la debemos tener. Yo creo que no, porque ya estamos en un nivel de estándar de tecnología que la SUNAT puede enfrentar de otra forma. Entonces yo diría que hay que repensar todo esto, la carga probatoria en este tipo de cosas, el suministro de información a la luz de lo que tú planteas, ¿no? No puede ser, yo lo he dicho siempre, y cuando yo lo he dicho en alguna conferencia en la SUNAT, ellos lo han entendido bien, ¿eh? O sea, es un estado de cosas de todos, ¿no? No puede ser que el contribuyente dedique gran parte de su actividad a sostener fiscalizaciones con el cumplimiento de papeles o de deberes. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Tenemos que buscar un mecanismo distinto. Menos carga para el contribuyente de información y más carga de la SUNAT en tecnología. Ese es el círculo virtuoso que tenemos que realizar. Y finalmente, lo que tú dices, ya en concreto, hay una discusión conceptual bien interesante que trasciende la determinación sobre base presunta, pero que llegó a su culmen con el caso de Scotiabank, en el tema del oro. La Corte Suprema de la República establece unas reglas probatorias y unas presunciones en la determinación sobre base presunta y el incremento patrimonial que tenemos que ver y que tenemos que revisar para saber su alineamiento a los valores y principios constitucionales, ¿no es cierto? Eso sí, eso da para un programa, Rubén, de conversación. Sí. Invítame en adelante para eso. Sí, amigo. Además hay un tema, lo que tú dices me parece interesante, o sea, este artículo 52 tiene años en la ley de renta y el contexto en el que se dio sin duda era distinto. No había lo que ahora existe en la ley del procedimiento administrativo general. Primero, esta regla que te dice, mira, cualquier procedimiento especial no puede ofrecer menores garantías que esta ley. Y esta ley establece por lo menos 3 principios que no conversan con este artículo 52 de la ley de renta, que es el principio de verdad material, que es el principio de impulso y oficio y que es el principio de presunción de veracidad. Son principios que la administración tributaria, ¿no?, por las mismas potestades que tiene, bueno, el fiscalizador ni los mira, ¿no? Y entonces se centra exclusivamente en la carga probatoria y bueno, si no tienes el documento y todavía con firma legalizada, ¿no?, o escritura a nivel de escritura pública, entonces eso es renta agravada. Y ahí hay un problema. ¿Por qué razón? Porque yo la vez pasada venía analizando un caso, la SUNAT me determina, digamos ahora en el 2021, impuesto a la renta por incremento patrimonial no justificado, ¿no? Y me dice, retrocede 6 años, dice, porque no presentaste declaración jurada. Pero en su momento, en el año, yo tenía obligación de presentar declaración jurada, para mí era renta no gravada. Si yo tuve una herencia, una donación era renta no gravada. ¿Tenía que presentar declaración jurada? No. Y viene la SUNAT después de 6 años y me dice, tú debiste presentar declaración jurada. Eso ya estaba prescrito, claramente, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones en el procedimiento incluso que no están bien determinados, ¿no? Cuando hubo este tema de la repatriación de capitales, del blanqueo de capitales, también te dejaban acogerte por incremento patrimonial. Nunca te dijeron por qué método. Y luego terminaron desconociéndole el acogimiento a algunos contribuyentes. O sea, yo siento que en esta parte el incremento patrimonial no justificado tiene que ser reformulado. Y yo te invito, amigo, ahí a trabajar en un proyecto para presentar al Congreso y darle una solución, porque este es un problema grande para los contribuyentes debido a que una persona natural no lleva contabilidad. Y al no llevar contabilidad y le pidas información después de 6 años,
no tiene información. Además, la contabilidad es un medio de prueba, podría servir y ayudar en las fiscalizaciones. Yo creo que por ahí podemos formular una reforma a este régimen. No sé cuál es tu perspectiva, ya casi final para ir cerrando el... Me compro tu idea al 100%. Creo que, a ver, lo voy a decir de la manera más clara que la pueda decir, ¿no? Estamos en un momento de la tributación internacional y nacional donde necesitamos armonizar dos extremos. El primer extremo es la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, que yo comparto, como tú bien sabes, comparto perfectamente esa lucha. Además, he luchado en el Perú para que la norma 16 exista, ¿no? La ilusión, no hemos hablado de eso, ya lo dejamos para otro programa, pero ese es un tema interesante, ¿no? Cómo usamos las reglas de la norma 16 en esta materia de incremento patrimonial. Pero esas reglas, armonizarlas con los derechos de los ciudadanos. ¿Sabes por qué? Porque la tributación en democracia solamente se valida si esto, que es la lucha contra la ilusión y la evasión, se da en el marco de garantías. Porque si lo das como un valor que está por encima de las garantías de los ciudadanos, entonces eso no funciona. La democracia justamente permite llegar a un justo medio, que permita que tus derechos funcionen, que tú te sientas con capacidad de poder defenderte y que no hayan abusos, pero que por otro lado la lucha sea inflexibilizada, ¿no? Entonces, por épocas en el Perú, los derechos han estado por encima. Ya te acordarás tú de el Ministerio de Economía en la época de Alan García primero y de Belaúnde, y por otras épocas la SUNAT ha estado aquí y el deber de contribuir. Entonces necesitamos una armonización. Eso es lo que hay que hacer. Pero luego tú has dicho una segunda cosa muy importante, Rubén, que yo sueño con que ocurra. Lo dije en una reunión que me invitaste en Conatrip, creo que es, ¿no? En la reunión de tu salud. Creo que fue el último Conatrip que fui, y estaba Alberto Torcitano también. En el mundo hoy día hay una regla de cumplimiento cooperativo para las transnacionales y grandes empresas. En concreto, la filosofía de eso consiste en lo siguiente. La SUNAT se vuelve más amigable en su relación. Amigable no quiere decir menos poderosa, sino se relaciona más para darte información, y el contribuyente crea estándares internos que le permitan tener una tributación que no aspire a hacer planificaciones fiscales elusivas. Ese es el concepto, más o menos, ¿no? Y entonces el propio contribuyente crea limitaciones para que sus abogados, asesores o contadores induzcan a los directorios o a las juntas generales a tomar medidas arriesgadas, elusivas, que después te van a traer problemas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasamos ese planteamiento al mundo de la mediana y pequeña empresa? Entonces necesitamos mover tres cosas distintas conceptualmente. Lo primero, necesitamos una enorme reforma, yo lo he dicho varias veces, del valor de la contabilidad en el Perú. Me parece que desde el año 2090 en adelante se ha ninguneado a la contabilidad en el Perú. Se le ha sacado de la regla de ser el elemento central para la formación del presupuesto nacional, porque se cree, no sé por qué, que las empresas privadas no son parte de los activos del Estado y de la nación, del Estado no de la nación. Las empresas privadas son activos de la nación. Si una empresa se muere, Rubén, si una empresa se muere, estamos perdiendo todos. Si una empresa pierde en el Perú y se quiebra, está perdiendo el país. Ese concepto que era tan importante en el derecho presupuestario europeo, aquí no existe. Entonces necesitamos que la contabilidad de las empresas privadas sume a la contabilidad de las empresas públicas. Necesitamos hacer varias modificaciones ahí. Ese es un primer nivel. O sea, necesitamos darle valor a la contabilidad y al contador. Ya no te voy a contar las cuestiones del cambio de la Constitución del 79 al 93, que ustedes la conocen. Segunda cuestión que tenemos que hacer para eso. ¿Sabes qué? Las empresas pequeñas necesitan información adecuada. Mi opinión es que la SUNAT ni el Ministerio dan información adecuada. Y no es tan difícil hacer las normas más sencillas y que la gente sepa mejor. Y tercero, una relación cooperativa quiere decir que la SUNAT también entienda que debe respetar los derechos de los contribuyentes más. No digo que no lo hace, ¿no? Hay casos en que sí, hay casos que no, pero debe de poner ese enfoque, un enfoque que creo que cuando tú tienes las defensorías del contribuyente, ¿no? En la administración, ellas colaboran y cooperan un poco a dar entendimiento a eso. Entonces, la defensoría del contribuyente dentro de la administración, no la del MEP, es una instancia clave para ayudar a esta ciudadanía con justicia.
esta tributación con justicia. Eso es lo que te diría, Rubén. No sé si me he ido un poquito también a los conceptos, pero creo que en concreto, entonces, sí, necesitamos armonizar nuestros procedimientos a las reglas generales del procedimiento administrativo y del proceso contencioso. Sí, Luis, y un poco para ir cerrando este conversatorio, mi recomendación a los que nos siguen, primero, tranquilidad. La SUNAT sigue teniendo las mismas limitaciones que tenía antes, va a seguir haciendo el mismo trabajo que venía haciendo, es decir, enviando esquelas de manera masiva. Mi recomendación es que documenten sus operaciones, sus movimientos bancarios, que lleven una contabilidad, ¿no? En Excel, en un cuaderno, como lo gusten, y que guarden documentos, porque esos documentos son importantes al momento de una fiscalización. Lamentablemente, como dije, toda la carga probatoria recae en cabeza del contribuyente y es él quien debe de acreditar. Entonces, tengamos en cuenta estas recomendaciones. No sé qué recomendaciones, amigo, quisieras darle a los contadores, a las personas que nos siguen en torno a este tema que hemos tratado. Yo lo primero que quiero es, porque lo vivo también, es que tengamos calma y paciencia. Que las informaciones tributarias las corroboremos siempre y no caigamos en los lugares comunes que siempre cae uno en las redes. Eso es lo primero. Ahí hay una frase que yo uso siempre, que es: la verdad nos hará libres siempre. La verdad es una frase del Evangelio. La verdad siempre nos hace libres a todos. Y la luz siempre prevalece sobre la oscuridad, y eso tiene que ser la vida de las personas, ¿no? Nosotros necesitamos dar luz y entender, el gremio, los contadores, que estudien, que lo chequen, y van a llegar a posiciones de repente no como las mías, pero sí cercanas, porque ahí está la verdad. Y lo que tú dices es fácil. Segunda cuestión, que tengamos calma sobre esta norma no quiere decir que no tengamos claridad de que nuestra tributación, nuestras tributaciones de la empresa y de las personas deben tener cierta dosis de seguridad, porque las fiscalizaciones existen, quieras o no quieras. Y aquí el elemento que tú estás planteando me parece fundamental: documentar las cosas que hacemos. Siempre hay que tener historia de lo que estamos haciendo, saber qué estamos haciendo, cómo lo documentamos. Y tercero, entender que es más costoso a la larga no pagar tributos y hacerse al vivo que pagar tus tributos. Eso me parece a mí un tema central. Hay mucha gente, emprendedores, que a veces me llaman cuando doy una conferencia: doctor, ayúdeme a ver cómo no pago tributos. Y entonces yo le digo, primero, no te puedo ayudar, pero dos, ¿sabes qué? Te va a ir mal. Porque si tu empresa es un emprendimiento y le estás poniendo capital a lo que estás haciendo y no quieres tener un contador, no quieres tener una asesoría, entonces, ¿sabes qué? Te va a ir mal. Ese es un emprendimiento y muy informal, demasiado endeble, se va a caer. Y lo cuarto que saco de esta reunión, que es muy importante, Rubén, es la posibilidad de defender y de seguir defendiendo en realidad y de construir una tributación que esté a la altura de las circunstancias que hoy vivimos, ¿no? Tecnología, información adecuada, etcétera. La información está desperdigada y la SUNAT va a tener que hacer su trabajo. Ella está buscando cumplir con la recaudación, eso está bien, ¿vale? Entonces, cualquier información que tú tengas en redes, que pongas, que sea exacta, ¿no? A veces la gente miente en redes, dice: he comprado, he vendido, y de repente están entrando en un bot, que la SUNAT dice: oye, hay un incremento patrimonial, y no hay nada. O estás tomándote fotos, o... A mí me pasó una cosa que hoy día les quiero decir a los jóvenes, ¿no? Una historia triste, la voy a contar, no sé si tengo tiempo, pero la cuento rápido. Yo dictaba en ese año, hace unos años atrás, en la Facultad de Ingeniería. Hay un curso que se llama Legislación para Ingenieros, y hay un módulo de legislación tributaria. Entonces yo, cuando empecé a preparar mis cosas, hablé pues evidentemente del IGB en la construcción, que es lo que les importa a ellos, de todo el tema de los contratos asociativos, todos los sistemas que pueden usar cuando diseñan planes de construcción, ¿no? Pero quise hablar del incremento patrimonial no justificado. Entonces di una charla, expliqué, y al final se me acercó un alumno, porque yo decía esto: puede ocurrir que tus padres, queriendo o no queriendo, por razones justas o injustas, te quieran regalar a los 18 años un carro, por ejemplo. Muy bien. Entonces van, pagan el carro y el carro sale a nombre tuyo. O sea, ellos pagan en efectivo, digamos, y el carro sale a nombre tuyo. O te compran un departamento. Entonces, con la data que hay, la SUNAT puede correr esa información y decir: pero este muchacho o esta dama de 18 años tiene un carro a su nombre,
y no trabaja. ¿Qué es esto? Entonces se da la vuelta y dice, oye, vamos, ¿y el dinero que tienes para el carro? No, me lo donó mi papá. ¿Y dónde está la donación? No, es que él fue y pagó directamente. Y ese ya es un caso de incremento patrimonial. Sí. Entonces, fíjate tú cómo, les decía yo a ellos, eh, el desconocimiento puede poner en riesgo a tus hijos, a ustedes como hijos. Entonces me tocó la puerta una chica, me dijo, doctor, yo no sé qué pasa en mi caso, pero he pensado lo que dijo la clase anterior, he revisado y resulta que tengo 4 departamentos a mi nombre. Así le digo, ¿tienes 4 departamentos? Sí, tengo 4 departamentos. ¿Y cómo así? Bueno, mi papá me traía unos documentos y yo los firmaba. Y yo en ese momento ya sabía el nombre del padre, era un político. Entonces yo dije, bueno, tienes que tener mucho cuidado, porque aquí lo que puede estar es algún problema que tiene que ver con ingresos no reales de tu padre, y te han saltado a ti el problema, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero poner mi punto. Así como necesitamos cuidar a nuestros hijos y no involucrarnos en casos de determinación sobre ese presunto incremento patrimonial, igual debemos cuidar a la nación. Entonces, no cumplir con tus obligaciones tributarias es en algún sentido traicionar a tu familia y traicionar al país. Eso para mí es fundamental, Rubén. Y si esta reunión ha aportado a eso, me alegro mucho. Si no lo ha hecho, hemos hecho nuestro mejor intento. En todo Sí, caso, no. buenas noches y gracias, Rubén. Mira, al respecto a lo que tú dices, creo que ahí hay un trabajo y un compromiso de parte de la SUNAT de informar más sobre este tema. Porque este caso que tú cuentas, claramente ahí no hay incremento patrimonial no justificado, ahí no hay renta, perdón, ahí no hay renta grabada. Y cosas tan simples como, por ejemplo, a veces tú estás haciendo el pago en una tienda por departamentos y se acerca alguien y te dice, ¿puede por favor pagar con su tarjeta para que me den el descuento? Y pagas. Eso suma como un consumo. Entonces, esas cosas la SUNAT debería alertar a los contribuyentes. Así, Eh, yo hago eso siempre, ¿eh? Yo que soy una buena persona me ha pasado varias veces. Incluso cuando he estado una vez ahí en Trujillo, para uno de tus eventos, me fui un rato a caminar y me metí a un centro comercial y me dijeron, señor, por favor, ayúdeme. Entonces, yo les he pagado, inmediatamente les he dicho, mira, por favor, fírmame en este papelito mío que te estoy ayudando con esto, he tomado una foto y he seguido con mi vida. Y ahí está. O sea, tienes tu razón, hay un problema ahí muy grande, pero también necesitamos nosotros documentar. Tú lo has dicho muy bien. Además, tú tienes la ventaja de ser contador y abogado, entonces tienes claro la documentación. Los abogados pensamos en papeles, pero no pensamos en documentar. No es lo mismo tener papeles que documentar. Documentar quiere decir tener material probatorio que permita realmente conocer las operaciones que estás realizando, ¿no? Sí, tienes razón, de acuerdo contigo. Amigo, nos ganó la hora, de verdad me encantó la reunión. Creo que los grandes ganadores también han sido los que nos siguen porque tus reflexiones muy interesantes y creo que con esto van a tener calma nuestros amigos que nos siguen. A nombre del Consejo Directivo te hacemos el agradecimiento por haber estado el día de hoy. Y sin duda, tus reflexiones sobre el tema de la tributación, de la política tributaria son muy importantes para el desarrollo del país. Ojalá podamos traducir eso en leyes, querido amigo. Muchas gracias por tu participación y buenas noches a todos. Muchas gracias, querido Rubén. Hasta la próxima. Siempre me he sentido en tu colegio ahora, muy cómodo. Agradezco mucho tu apoyo a la orden para querer conversar y quedo siempre a tu disposición. Que tengan buenas noches, es un sábado por la noche, no salgan de casa por favor, léanse un buen libro, vean una buena película, abracen a sus hijos y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias Rubén. Hasta luego, amigo. Gracias, buenas noches con todos.